Buenos días, jóvenes estudiantes, bendiciones, esperando que se encuentren, ¿verdad? Muy bien en el día de hoy. Iniciamos con el grupo de décimo, cuarto año, bachiller en letras, la clase con el tema de hoy, los textos narrativos. Todo esto, ¿verdad? Guiado por lo que nos da nuestro Instituto Nueva Luz en su módulo instruccional de aprendizaje, ¿sí? Entonces vamos a ver que los textos, ¿verdad? Un texto narrativo es aquel donde se narran sucesos, acontecimientos de algo, ¿sí? Los textos narrativos son variados. Podemos tener un texto, una narración de un cuento, de una leyenda, ¿sí? Entonces, cuando aquí específicamente vamos a lo que es un cuento, también vemos que dentro de eso tenemos una estructura, ¿sí? Hay una estructura interna y una estructura externa. Dentro de nuestra estructura, por dentro, por decirlo así, se basa en tres aspectos fundamentales: el inicio, el nudo y el desenlace. Inicio, que es la introducción; el nudo, donde se da el problema, el clima, donde está esa acción ya bien enfatizada, donde se va esa problemática. Y el desenlace es, ¿verdad?, el final del cuento. Ese aspecto y otros de importancia que nos da el módulo lo vamos a ir viendo con una diapositiva que les he preparado, como siempre, basándonos en el modo instruccional que nos da el Instituto Nueva Luz. Me dice ella si puedes ver la diapositiva. ¿La puedes observar? No, profe. ¿Ahora sí? No. No. Ajá. Allí ya debe estar saliendo. Sí. Sí, está preparando para salir. Lenta, lento. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Todo bien. No, profe, no sale nada, más sale el fondo. Ahora sí, que dice bienvenidos. Ajá, sí, bueno, está como lenta la señal, ¿verdad? Muy bien. Como siempre, la bienvenida, ¿verdad? Nuevamente le damos la bienvenida. Vemos unas imágenes allí, una combinación, ¿no? Le dicen también collage, de diferentes obras, ¿verdad? De textos narrativos de Aladino, aquí vemos Muñeca de Nieve, El Flautista, ¿sí? El Gato con Botas, Pulgarcito, de Pinocho, Los Tres Cochinitos, ¿verdad? Algunas obras. Aquí vemos un esquema. Vamos entonces a desarrollar durante todas las diapositivas, donde tenemos el concepto de lo que es la definición de un texto narrativo, la estructura que puede ser externa, estructura interna. Y dentro de esa estructura interna, le mencionamos que tenemos un planteamiento que es el inicio, un nudo donde está todo ese problema, donde se da el conflicto, el desenlace, los puntos de vista del narrador, cuando está en primera persona, ¿sí? Cuando está en segunda persona, cuando está en tercera persona. Y narratorio, persona ficticia con el que el narrador dirige la historia, ¿sí? Entonces aquí se puede ver que el narrador puede ser un narrador protagonista, un narrador testigo o un narrador observador. Eso lo vamos a ir detallando a lo largo del texto. Bien, texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta, ¿verdad?, una historia real o ficticia. Esa historia que se cuenta puede tener, ¿verdad?, un hecho basado en la realidad. Pero cuando vamos al cuento sí vemos también que es más que nada ficción, producto de la mente, ¿sí? Las leyendas, en este caso, entonces, sí se basan en un hecho de la realidad y se combina con la ficción. ¿Qué ocurre, verdad? Este hecho real o ficticio que ocurre en un lugar y un tiempo concreto. En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o grupo de personajes realiza una serie de acciones que tienen un desenlace. ¿Ya?
¿Cuáles son los tipos de texto narrativo? Entonces, tenemos algunos. ¿Cuáles son? El cuento, la leyenda, el mito, la novela y la poesía épica. Vamos entonces a ver el cuento. El cuento es una narración breve, con pocos personajes y un desenlace rápido. Por ejemplo, tenemos el cuento de Tío Conejo con Tío Tigre. ¿Cuántos personajes tenemos allí? 2 personajes. Entonces esa narración es breve. ¿Por qué es breve? Les cuento rapidito. Había una vez, voy a andar rapidito para que se ejemplifique. Había una vez un tío conejo, ¿verdad? Que estaba comiendo corozo quebrado a la orilla de un río. En eso llega tío tigre y le dice, ajá, tío conejo, hoy es el momento en que yo me lo voy a comer a usted. Me lo voy a comer porque usted siempre me está haciendo maldituras y yo me lo voy a comer porque estoy cansado de eso. El conejo le dice, déjese de eso. Tío, si usted supiera lo que yo estoy comiendo, si es que está usted comiendo, yo estoy comiendo corozo quebrado. ¿Quiere? Dice, bueno, ¿cómo hace usted para obtenerlo? Dice, bueno, yo me pongo una piedra bien grande aquí en el pescuezo, termino en el pescuezo, y me tiro en el fondo del río. Bien, ¿verdad? Duro. Y agarro, ¿verdad? Eso. Ahí también porque era caboso quebrado y queso. Ahí le combinó al lado. Entonces, entonces el lobo, el animal lo hizo inmediatamente y lógicamente no logró tener más. Entonces vemos que es una narración breve, así como le he relatado breve, una narración breve con 2 personajes y el desenlace rápido. Entonces tenemos, al contrario, leyenda. Ese es un cuento, ¿verdad? De los cuentos populares que tenemos nosotros, las leyendas. Que tenemos, le decía, de la Tulivieja, de la vieja del monte, María del Rosario, entre muchas leyendas del padre sin cabeza. Pero son narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales. Entonces vemos que la de la Tulivieja mezcla un hecho real, que es una mujer que descuidó a sus hijos. ¿Sí? Y por este hecho, entonces ella lo perdió. Con hechos sobrenaturales, pues que entre las creencias que existen con algunas de nuestros antepasados o de las personas que dicen que ella se escucha cuando los niños están sin bautizar, que ella los escucha llorando y que va en busca de ellos, que dejan las marcas, que si a donde hay ceniza, las personas que utilizan el fogón, ella lo coge, ella come de eso, que tiene un aspecto bastante raro, que la escucha. Entonces, son aspectos sobrenaturales que se dan basados en un hecho real, que pues la mujer que por fiestera o porque le gustaba hacer otras cosas, descuidaba a su hijo y lo perdió. Por su parte, el mito, historia de corte fantástico, que explica el origen de un lugar o un suceso. Aquí pues tenemos la explicación que las personas daban o dan. Antes que nada lo hacían porque no podían explicarlo de una manera científica o de una manera lógica. Por ejemplo, ellos sentían que llovía, que ya habían tormenta, entonces ellos decían que eran los dioses enfurecidos. Entonces de allí se iba dando origen a muchas cosas. O cuando surgió lo de los aeroplanos, fue subiendo todo para llegar a los aviones y lo demás, el vuelo de Dédalo e Ícaro, o la paja de Candora. Son mitos muy famosos, ¿verdad? En la antigüedad. La novela, que es una narración real o ficticia, mucho más extensa y compleja que un cuento. Ya cuando hablamos de una novela literaria, por decirlo así, Madame Bovary, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces ellas son obras más, de mucho más volumen y más complejas, ¿sí? Más complejas, con una temática real y también ficticia. Por ejemplo, Cien años de soledad crea un mundo imaginario, un mundo ficticio, hermoso. Ese autor, Gabriel García Márquez, que murió no hace mucho, creó un mundo allí macondo, dentro de que eso era una bananera, en nuestro país vecino, que creó un mundo de una riqueza imaginaria incalculable, ¿sí? Pero es más compleja que el cuento. Sí, entonces, la poesía épica, que es una narración de hechos legendarios, reales o ficticios, ¿sí? Entonces, esa poesía épica tiene que ver con, más que nada, con esas guerras bélicas y de las demás, ¿sí? También puede ser de hechos reales o de hechos ficticios. La crónica, dice aquí, texto que consigue un orden temporal de los hechos para contar una historia, ¿sí? Va en orden.
de sucesión. La noticia, género periodístico que narra brevemente un suceso actual. Las noticias que vemos en la televisión, las que a veces salen que nosotros vemos por Facebook, pero lógicamente cuando buscamos una noticia, nos cercioramos de que esa noticia sea real. Para eso entonces existen, ¿verdad?, canales o lugares específicos donde nosotros podamos ver la veracidad. Siempre hay que tener cuidado con eso. El reportaje, investigación periodística extensa sobre una persona o hecho. Entonces, ahí hay un entrevistado y un entrevistador, una persona que pregunta y otra que responde. Biografía, que es una biografía, narración sobre la vida de una persona y sus momentos más resaltantes. La biografía es cuando se escribe acerca de una persona. Entonces, una tercera persona investiga sobre la vida de alguien importante. Por ejemplo, va a existir la Madre Teresa de Calcuta, tiene una biografía muy hermosa. La biografía de este que acabo de mencionar, Gabriel García Márquez, de Miguel de Cervantes Saavedra, pero también tenemos biografías que le interesan de repente a los muchachos de ahora, la vida de Messi, cómo inició Messi, qué ha hecho Messi, cuál es su legado, aunque él no ha muerto, ¿verdad? Angelina Jolie, una artista muy famosa, muy bonita, y demás. ¿Sí? Entonces, se escribe acerca de la vida de ella, de cuando nació, de dónde vivió y los aspectos más importantes y de lo positivo o el legado que ellos están dejando. En los que dejó para los que murieron y de los que están dejando. El texto narrativo es también un recurso que utilizamos en nuestro día a día, cuando enviamos un mensaje de texto en el que contamos una situación o cuando escribimos un póster en las redes sociales contando nuestras experiencias sobre una situación específica, un viaje, un cuento, una salida. Estamos redactando un texto narrativo. Pero esto hay que saberlo utilizar con mucha precaución. ¿Eh? Muy bien. ¿Cuáles son las características del texto narrativo? El texto narrativo tiene algunas particularidades. Estas son algunas de sus características más relevantes, ¿sí? Puede ser real o ficticio, ¿ya? En los textos narrativos, lo que se cuenta puede pertenecer al plano de la realidad, pero también puede trasladarse de la descripción de una serie de eventos enmarcados en la fantasía o la ficción. Hay mucho que puede ser todo, ¿verdad?, de la realidad, de lo que tenemos en nuestro día a día, de lo que sucede en el mundo en el que vivimos, en el país en el que estamos. Pero también puede, ¿verdad?, tener un matiz de ficción, o sea, producto de la imaginación. ¿Sí? Un ejemplo de texto narrativo real es una noticia. La noticia tiene que ser real, porque si le inventamos algo, ya no estamos siendo objetivos y se está mintiendo. Recuerden que les mencioné que también hay que entrar a esos sitios en los cuales, si no lo vemos en la televisión y de repente vamos al celular o queremos ver qué se dio, tiene que ser de fuentes confiables, porque no todo lo que se dice a veces es cierto. ¿Sí? Mientras que una leyenda o un mito es un evento ficticio. Las leyendas tienen parte de la realidad, pero más que nada se va a la ficción o a la imaginación, a hechos sobrenaturales. Puede tener uno o más personajes. En el texto narrativo no existen límites para la participación de personajes. Estos pueden ser protagonistas o tener una participación secundaria. El protagonista es la persona principal, como en las obras que vemos en la televisión, en las películas, en las novelas. Hay un protagonista principal, uno, ¿verdad? Protagonista principal. Y los demás que están al lado, que se desenvuelven en esa obra que leemos, son ¿qué? Los personajes secundarios. Por otro lado, una narración puede tener un solo personaje. O sea, está diciendo que no existen límites. Por ejemplo, en el cuento sí se ve que los personajes son cortos, pero cuando vamos a una novela, hay muchos más personajes y es mucho más complejo. Un ejemplo de texto narrativo con varios personajes son los cuentos. Pero ya, ¿verdad? Esos cuentos ya que vienen, que no son los populares, de cuando habla de Hamlet, por allá, de Hansen, ¿sí? Por otra parte, cuando alguien cuenta una historia personal, se trata de una historia con un solo protagonista. La historia tiene un espacio y un tiempo. Hay un espacio, el lugar donde se desenvuelve. En la ciudad, por ejemplo, los cuentos del que narré el tío Conejo, donde se desenvuelve en el campo, en un río,
las leyendas, ¿sabes? Más que nada se desenvuelve que si ya la escuchan en un árbol, que si está comiendo ceniza, las personas que hacen ese tipo de cosas son las personas más que nada del campo, ¿verdad? Que utilizan los fogones, ¿ya? Entonces, por lo general, entonces siempre hay un lugar donde se desenvuelve la narración y un tiempo, que es un tiempo presente, ¿verdad? O en un pasado. Hay un tiempo, el tiempo puede ser presente, pasado o un tiempo futuro. Lógicamente, las obras las está escribiendo la persona en ese momento, pero ella, dentro de su imaginación, le va dando un matiz y lo va ubicando a los personajes dentro de un espacio y un tiempo. El texto narrativo se desarrolla en un tiempo y un espacio determinado, ¿sí? Un ejemplo clásico de los cuentos que comienzan con "Había una vez un castillo encantado en el medio del bosque". ¿Sí? ¿Cómo inician por general el cuento? Había una vez. ¿Sí? Narra una acción. Un texto narrativo describe las acciones que realizan los personajes y esas acciones a su vez tienen un fin dentro de la historia. ¿Sí? Siempre termina, ¿verdad? Con un fin, el desenlace que puede ser un final feliz. Por lo general los finales son felices, pero no siempre son felices. Por ejemplo, conquistar un territorio, rescatar a un personaje, buscar un tesoro, etc. El autor del texto puede ser el narrador de la historia. Quien escribe el texto narrativo puede ser, a su vez, quien narre los acontecimientos desde la primera, ¿verdad? Segunda o tercera persona, como veíamos al inicio. Puedo escribirlo, ¿sí? Puedo ser el narrador y puedo ser, ¿verdad? Él está en primera, en segunda o en tercera persona. El autor puede ser el narrador, puede estar en primera, segunda o en tercera persona. Primera, recuerden las personas gramaticales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, en plural. Tiene un objetivo. Un texto narrativo puede tener un fin informativo. ¿Sí? El objetivo, informar, la noticia. La finalidad es informar de una manera objetiva. Como las noticias periodísticas de enseñanza, las moralejas de los cuentos, o en determinados, ¿verdad? O entretenimientos, las novelas, los chistes, etc. ¿Ya? Informativo, ¿cuál? Las noticias. De enseñanza, entonces, están los cuentos con las moralejas, donde se cuenta algo, pero siempre hay una enseñanza positiva para los niños o los adolescentes, más que nada. Y entonces, para entretener, están las novelas, los cuentos, los chistes. Vamos a ver entonces cuál es la estructura del texto narrativo. Ya le hicimos un pequeño adelantito cuando hablamos del de Tío Conejo. Entonces, las partes de un texto narrativo se dividen en dos categorías, una estructura externa y una estructura interna. La estructura externa se refiere a la forma en cómo será presentado el texto. Si va a ser a través de los tomos, ¿verdad? Con los libros, o en secciones, por capítulos, o como está Lazarillo de Tormes, que está por tratados, de partes, actos, etc. ¿Sí? Es la forma. La estructura interna tiene que ver con la manera en la que se organiza la narración y las acciones ejecutadas por los personajes. Entonces aquí vamos a ver tres partes: introducción, nudo y desenlace, ¿ya? ¿Qué es la introducción? Dentro de la estructura interna iniciamos con la introducción. Aquí se presenta el lugar, tiempo y personaje de la narración. Allá con Tío Conejo, ¿cuál fue la introducción? Para dar allá. Presenta como Tío Conejo estaba en un lugar, ¿verdad? A la orilla de un río comiendo. De ahí llega el lobo y le dice que se lo va a comer. Ahí entonces vemos entonces el nudo y el desenlace, cómo él se las ingenió para poder salir de esa situación librando y que el lobo no se lo comiera. Estamos, el lobo tira, porque existen muchas variaciones en cuanto a esto, ¿sí? A veces le pone que si el lobo, el tigre, ya, ¿verdad? Eso depende de la inmensidad de cuentos que existen, que contaban nuestros antepasados. Del conejo, que se caracteriza por ser un animal muy audaz, muy astuto. Bien,
Aquí el que le vamos entonces a presentar para hacer ejemplificar, entonces, la estructura interna, otro, tiene que ver con una persona, ¿sí? Que estaba, ¿verdad? Que iba a viajar. De momento, ella se da cuenta de que pierde algo. Lo vamos a leer ahí, pierde algo. Pero al final, cuando ya ella estaba, de verdad, ella estaba ya viendo cómo hacía para poder conseguir eso que se le perdió sin ser vista por las autoridades, por la policía que está en ese aeropuerto, porque si no si la encuentran a uno lo encuentran sin documento, lo van a detener hasta que se pueda verificar qué sucedía allí. Al final ella se da cuenta que es entonces eso lo vamos a leer, eso es para que tengan una idea de cómo vamos a ir detallando. Ella se dio cuenta que era un sueño, ¿no? Pero vamos entonces viéndolo por partes. La introducción. Aquí se presenta el lugar, el tiempo y personajes de la narración. Por ejemplo, una tarde de otoño en Buenos Aires descubrí que había cambiado para siempre. Así inicia. ¿Sí? El inicio. Una tarde de otoño en Buenos Aires descubrí que había cambiado para siempre. Aquí me está dando un lugar. ¿Dónde? En Buenos Aires. Un tiempo, ya me está hablando de que ya pasó, ¿verdad? Y el personaje hasta el momento, estamos viendo la que está presentando. Usted está haciendo la introducción de que, ¿verdad? Había cambiado para siempre. Está haciendo la introducción de lo que le sucedió. El nudo o clímax. Entonces, aquí en el nudo es la presentación del problema o los obstáculos que debe enfrentar, ¿verdad? Que enfrentan los personajes. Aquí es donde está el problema, la acción. Entonces, por ejemplo, siguiendo, ¿verdad? Ya en el aeropuerto, que es el lugar, en el aeropuerto, y con todo listo para comenzar una nueva vida, se dio cuenta que habían robado su identidad. Está narrando, ¿verdad? La persona. Ahora su rostro le pertenecía a otra persona. Tenía que recuperarlo sin ser detectada por los agentes. Aquí me está hablando ya de una mujer, ¿verdad? Y se está viendo el problema. Ella ya está en el aeropuerto de Buenos Aires, ya lista para comenzar una nueva vida. Iba para no sé dónde, ella iba a emprender una nueva vida. Pero qué cosas que se da cuenta que le han robado la identidad, todo, su documento. Entonces, su rostro le pertenece a otra persona. ¿Por qué? Le ha cambiado la vida porque de repente otra persona al ver eso puede usurpar la identidad de ella y hacer muchas cosas con eso. Y el problema estaba que ella tenía que ver cómo lo recuperaba sin que los agentes la vean, para entonces no evitarse un problema mayor y también la detenga, porque sin papeles lo que viene es pues la van a detener. ¿Ya? Entonces, aquí vemos el problema, ¿verdad? Que tiene. El desenlace es la conclusión de la historia. Por ejemplo, y entonces despertó. Todo ha sido un extraño sueño. O sea, aquí está ya el final, la conclusión. ¿Sí? Ella despierta y se da cuenta que ella era soñando. ¿Sí? Introducción, nudo y desenlace. Entonces, ejemplos de textos narrativos. Estos tres ejemplos de textos, ¿verdad? Entre estos tres ejemplos de textos narrativos. Aquí le tengo tres para que ustedes vean. Uno es una poesía épica, ¿verdad? Que es la Ilíada, uno es una novela, una crónica, vemos el narrador, ¿sí? Del discurso. Vamos a separar para que van viendo lo que se va a ir escribiendo en el momento. La poesía épica. Díjole Minerva, la diosa de los brillantes ojos, de la Ilíada de Homero. Una novela, ¿verdad? De los clásicos. Vengo del cielo para apaciguar tu cólera. Si obedecieres y me envías uno, la diosa de los niebios brazos, que os ama cordialmente entre ambos y por vos se preocupa. Ea, cesa de disputar, no desenvainéis la espada e injúriale de palabra como te parezca. Le voy a decir, se cumplirá
Por este ultraje se te ofrecerá un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos. Contestó Aquiles, el de los pies ligeros. Hay muchos epítetos, ¿verdad? Preciso es, odiosa, hacer lo que mandáis, aunque el corazón esté muy irritado. Obrar así es lo mejor. Quien a los dioses obedece es por ellos muy atendido. Este ya es un lenguaje atento. Vemos que le ponen la tilde a esta a esa vocal, aquí, ¿sí? Algunas formas, ¿verdad? ¿Sí? La Ilíada de Homero, un texto narrativo, aquí se narra, es una obra extensa, mucho más complicada que un cuento, una poesía épica, porque habla acerca de hazañas, de cuestiones bélicas. Bonita esa novela. El 2 de noviembre ha sido cordialmente invitada a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado, no hubo ceremonia de iniciación, mejor así. Los detectives salvajes de Roberto Bolaños. Según ejemplo que es una novela, ¿verdad? Crónica. Hace 2 horas, cuando todo comenzó, la gente no gritaba. Nadie levantaba los puños ni cerraba los ojos, ni miraba el escenario con aroma. Hace 2 horas, todos hacían un ensayo general de histeria de bajo voltaje allá en la calle cuando ellos 5, gafas oscuras, pantalones de cuero, bajando de la luminosa alquilada, de la limusina alquilada, polarizada, vieja, entre el humo de los chorizos que se asaban en los puestos callejeros. Hace 2 horas, cuando todo comenzó, la gente aplaudía un poco y nada más. La gente gritaba un poco y nada más. La gente bailaba un poco y nada más. El clon de Freddie Mercury, de Leila Guerreiro, una crónica. El narrador es quien cuenta los hechos, o sea, el que va relatando, ¿verdad? Autor y narrador son la misma persona, ya que el narrador forma parte de la narración, aunque simplemente se limite a contar la historia. Si narra, ¿verdad? Desde un punto de vista externo, expresa los hechos en tercera persona. Si es desde un punto de vista externo, desde afuera, entonces es en tercera persona. Distinguimos entonces entre el narrador omnisciente, que es aquel cuando conoce incluso los pensamientos de los personajes. Omnisciente es que todo lo sabe todo, ¿sí? O narrador observador, cuando solo narra lo que puede observar. El omnisciente que conoce todo, sabe todos los sentimientos, todo, en su totalidad. Y el observador, que el que solo narra lo que él puede observar, ¿sí? Entonces, si se narra desde un punto de vista interno, lo hace en primera persona. Si es externo, es en tercera persona, pero si es interno, lo hace en primera persona. ¿Ya? Desde el interno de la historia encontramos en estos casos al narrador, ¿verdad? Cuando el narrador protagonista son la misma persona, y narrador secundario cuando quien cuenta la historia. El narrador también puede hablar en segunda persona cuando dialoga consigo mismo, ¿ya? Los personajes. Dependiendo de su implicación, en la narración pueden agruparse en protagonista y el personaje secundario. El protagonista es el personaje principal de la historia y en él se produce una evolución a causa de los hechos acaecidos. Es habitual que se encuentre en oposición a un antagonista. Pero el protagonista, entonces viene el contrario, que es el antagonista. Secundario. Se relaciona con los protagonistas, pero son personajes, ¿verdad? Planos, que en general no evolucionan, pero también juegan un papel, ¿verdad? Bueno, dentro de la narración. El discurso. Cuando se relatan los hechos, ¿verdad? Es narración. Pero si se cuentan, por ejemplo, como son los personajes, hablamos de descripción. Recuerden que dentro de una novela puede haber entonces la descripción, que es aquí donde se van a describir los aspectos de los detalles, aquellas cosas como era la persona, ¿verdad? Las características con muchos adjetivos, si era suave, si era grande, si de repente, como el platero y yo, que si estaba peludo, que si es hermoso, muchas, ¿verdad? Muchas características de esa persona dentro de esa descripción que puede ser objetiva, subjetiva o mixta, en que se combina lo subjetivo con lo objetivo. Vamos a ver un texto narrativo corto, una noticia.
activistas, estudiantes, ambientalistas y autoridades de Tungurahua se dieron cita la mañana del 21 de septiembre en el parque El Sueño de Ambato para participar en la jornada de limpieza del río que tiene el nombre de la ciudad. La iniciativa está a cargo del Ministerio de Ambiente, tiene alcance nacional y busca el retiro minucioso de desechos contaminados de las orillas de afluentes, lagunas, manglares, zonas costeras y más fuentes de agua. Aquí estamos dando una noticia, ¿verdad? De un texto corto. Texto narrativo, un cuento. Otro ejemplo, ¿verdad? Mientras un grupo de ranas viajaba por el bosque, dos de ellas cayeron en un profundo, ¿verdad?, pozo. Cuando las otras ranas se amontonaron alrededor del pozo y vieron lo profundo que era, le dijeron a las dos ranas que ya no había esperanza para ellas. Sin embargo, las dos ranas decidieron ignorar lo que los otros estaban diciendo e intentaron salir del pozo. A pesar de sus esfuerzos, el grupo de ranas en la cima de la fosa seguía diciendo que no debían rendirse, que nunca lo lograrían. Eventualmente, una de las ranas prestó atención a lo que los demás decían y se rindió, cayendo muerta. La otra rana continuó saltando tan fuerte como pudo. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que para el dolor y muriera, que parara y que muriera. Sin embargo, saltó aún más fuerte y finalmente logró salir. Cuando salió, las otras ranas le dijeron, ¿no nos has oído? Entonces se dieron cuenta que era sorda y que todo el tiempo pensó que la estaban animando para que saliera. La rana no escuchaba y ella creía que era que la estaban animando para que saliera. Pero aquí también hay un mensaje. ¿Sí? En este cuento hay un buen mensaje. A mí me encanta este. Ellas cayeron. Y las otras, en vez de buscar una ayuda para que salieran, buscar una forma para poder sacarla, lo que le decían era que se rindieran. Y una de ellas dejó de luchar. En la vida siempre hay que luchar, siempre hay que tratar, hay que perseverar y tratar de salir adelante. Uno no se puede rendir así por así o porque los demás de una manera así tan simple le diga que se rindan. Uno tiene que hacer lo máximo para entonces poder sentirse bien de que hizo su mayor esfuerzo. Pero esta ranita creía y estaba positiva y que las compañeras o los compañeros la estaban animando a salir. Pero ella, por su sordera, no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y creía que la estaban animando. Entonces eso a veces es bueno no escuchar las cosas negativas cuando no las hacen las personas, ¿verdad? Siempre hay que tomar lo positivo de todo. Lo negativo se aparta y nos apartamos de lo negativo. Vamos a ver un texto narrativo corto, entonces una fábula. Aquí ve el mensaje, pero en la fábula también hay un mensaje, ¿sí? En la fábula. Un día un lobo pensó en cambiar su apariencia para obtener su comida más fácilmente, ¿ya? Entonces decidió en disfrazarse de oveja e ir a pastar con el rebaño, despistando así al pastor. Al anochecer, fue llevado junto con todo el rebaño a un corral, quedando la puerta asegurada. Entonces el pastor, buscando su provisión de carne para el siguiente mes, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al instante. Miren, él por esos malos pensamientos, lo que se quería que es comerlas, lo que el pastor estaba cuidando, ¿verdad? Entonces, se disfrazó de oveja, iba con la maldad. Él quiso cambiar la apariencia y se disfrazó de oveja y lo logró, porque a lograr engañar al pastor, el pastor creyó que era una oveja, lo hizo bien. Pero su mala intención, por su mala forma de actuar, él fue el que terminó sacrificado. ¿Ya? No hacer el mal, porque el mal te va a suceder a ti mismo. Entonces vemos aquí una epopeya.
La Eneida por Virgilio. Canto las armas y a este hombre que de las lastas, ¿verdad? De Troya. Llegó el primero a Italia, prófugo de Edo y a las playas. Lavinia, sacudido por mar y por tierra la violencia de los dioses a causa de la ira obstinada de Lael Yun. Tras mucho sufrir también en la guerra hasta que fundó la ciudad y trajo sus dioses al Lacio. De allí el pueblo latino y los padres albanos y de la Alta Roma, ¿verdad? Las murallas. Una epopeya, ¿verdad? Una obra muy famosa también, la Eneida de Virgilio, de los clásicos. Gracias por escucharme. Gracias por atenderme, como siempre, ¿verdad? En mi diapositiva. Entonces nosotros pues podemos ver lo bello, ¿sí? Lo rico, lo impresionante, lo maravilloso que es la literatura, ¿sí? Entonces dentro de esa literatura, ¿verdad? Dentro de todos esos textos narrativos, cuentos, novelas, ensayos, noticias, ¿verdad? De ese gran conglomerado de los textos narrativos, hay una riqueza muy grande, como les mencioné. Entonces, es bueno, jóvenes estudiantes, que nosotros nos volquemos a la lectura, ¿ya? Es un excelente pasatiempo. Dentro del poco rato, siempre va a haber un rato para leer nosotros mismos, o un rato para leer y contarle un cuento, una leyenda, o leerle unos párrafos a nuestros hijos, a nuestros, no tengo nietos, a los que tienen nietos. Y si no tenemos nietos y tenemos hijos, a nuestros hijos. Y si no, compartir una rica lectura con nuestro papá o con los esposos. La literatura enriquece. La literatura ayuda a facilitar la expresión. ¿Sí? Da un mundo, te lleva a un mundo imaginario. El que tú estás leyendo y te estás trasladando a ese lugar. Yo recomiendo mucho la lectura. ¿Sí? El tema es maravilloso. ¿Sí? Ver cómo se cuentan sucesos, acciones desde la antigüedad, y actualmente también tenemos obras maravillosas. Tenemos a Rosa María Tapia, Rosy María Tapia, Roberto por Buen Camino, es una de las obras hermosas que ella tiene. También tiene, se me escapa, una de la protagonista, es Sayuli, una obra de crítica social, ¿verdad? Porque esa autora siempre habla de las cosas que ya iban. El murmullo de la sombra, una obra en la que ella explica que nunca había entrado en ese tipo de escritura del terror, pero que un niño le pidió que lo hiciera, entonces ella incursionó en ese género, ¿verdad? Se atrevió a hacerlo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos llegar a ser buenos escritores dentro de cualquiera de uno de estos? ¿Sí? Leyendo la gente se va haciendo. Y ustedes son estudiantes que pueden lograr muchas cosas si se lo proponen. Jóvenes estudiantes, ha sido un placer que hayan compartido esta hora de clase conmigo con los textos narrativos, discutiendo las clases de textos narrativos, cuál es la estructura externa, cuál es la estructura interna y algunos ejemplos de ellos. Estamos a la disposición para cualquier cosa que se les ofrezca de la clase y otra cosa en que yo les pueda ayudar, ¿verdad? Humildemente, estamos a la disposición. Nuevamente, gracias, bendiciones, cuídense y estamos en contacto. Primero Dios, el próximo sábado. Hasta luego.